Tenemos el test de Addison. Este consiste en tener al paciente en una posición de sedestación. El terapeuta se colocará en la parte posterior del paciente a un costado al miembro evaluar. Primero que nada va a tomar el pulso del paciente y tomará su frecuencia cardíaca. Cuando él ya tenga la frecuencia cardíaca del paciente, volverá a tomar el lugar del pulso radial y llevaremos el brazo a una extensión completa y vamos a hacer una rotación externa, y con la otra mano vamos a fijar aquí y le pediremos al paciente que gire la cabeza hacia el lado del miembro que se esté moviendo. Al momento de esto el paciente sentirá el pulso radial, y si nota una debilidad o una frecuencia menor o desaparece el pulso, este nos daría un positivo a la prueba. Continuaremos con los tests del miembro superior. Continuaremos con el test de Eden. Este consiste en tener al paciente en una posición de sedestación, y como a la anterior prueba tomaremos el pulso. Al momento que nosotros tengamos el pulso, llevaremos al paciente a la misma posición, que será una abducción entre 30 y 50 grados, una rotación externa y una extensión de codo. En esta la diferencia es que con la mano contraria vamos a ejercer una presión sobre en la clavícula hacia el piso, y al momento de esto, si el paciente gira la cabeza hacia el lado donde está el miembro a evaluar, y si al momento de realizar esto el pulso desaparece, tiene una debilidad o tiene una menor frecuencia cardíaca, daría positivo a la prueba. Continuaremos con el test de Wright. Este consiste en tener al paciente en una posición de sedestación, y el paciente se colocará en la parte posterior al costado del miembro a evaluar. Tomaremos el pulso inicialmente y anotaremos la frecuencia cardíaca. Al término de esto, el terapeuta va a tomar al paciente sosteniendo el pulso radial y llevará el brazo a una flexión completa, una rotación externa y una abducción de 30 a 50 grados, y se le pedirá al paciente que haga una rotación al lado contrario al evaluar. Si al momento de realizar esto el paciente pierde el pulso o baja la frecuencia cardíaca o una debilidad en los pulsos, esto daría positivo a la prueba. Veremos el tratamiento para una rotación de clavícula en posterior o anterior. Este consiste en tener al paciente en una posición de decúbito supino, y el terapeuta se colocará en la parte donde se encuentra la cabeza. Al momento de esto el terapeuta va a localizar la clavícula en la parte inferior. Al momento que lo ubicamos, se va a sentir si la rotación del paciente es hacia anterior o posterior, dependiendo de la forma en que expire e inspire. Si le pedimos que expire, este va a darnos una rotación a posterior, y en el momento de que inspira, va a dar una rotación a interior. Pero si en algún momento no hace ninguna rotación, y damos un ejemplo de que va a posterior, que es cuando va a expirar, y sentimos que se queda fija, nos da el momento en que tiene una anterioridad, entonces tenemos que trabajar en posterior. Entonces vamos a pedirle al paciente que lleve una expiración. Al momento de la expiración, con nuestros dedos vamos a hacer una rotación hacia posterior máxima, y al momento que inspire vamos a jalar con todas nuestras fuerzas y dejar inmóvil la clavícula en ese momento para que tenga una fijación y se tenga que mover de anterioridad. Seguiremos con el tratamiento. Continuaremos con la liberación del pectoral menor. Este consiste en tener al paciente en una posición de decúbito supino, y el paciente va a estar en todo momento descansado para así el terapeuta hacer una palpación sobre el pectoral menor, que se encuentra debajo del tendón del pectoral mayor. Al momento que encontramos el pectoral, vamos a ir deslizándolo un poco más hacia inferior. Al momento que lo encontramos, el terapeuta va a hacer un movimiento de zigzag para así ir liberando poco a poco el pectoral. Al momento que lo liberamos un poco, vamos a hacer una palpación aún más profunda y seguiremos con el movimiento de zigzag. Continuaremos con la liberación del subclavio. Este consiste en tener al paciente en una posición de decúbito supino, y el terapeuta se colocará al costado al ser evaluado. Al momento que estemos al costado, el terapeuta va a ubicar el esternón. Ya que ubicamos el esternón y encima se encuentra la clavícula, iremos un poco por debajo de la clavícula y sentiremos el subclavio. Haremos un barrido hasta casi llegar al acromion,
pero nos detendremos y volveremos a realizar este barrido para así ir provocando la liberación del subclavio. Veremos la liberación de los escalenos. Esta consiste en el paciente en una posición de decúbito supino y el terapeuta se colocará en la porción de la cabeza. Al momento que estemos en esta porción, el terapeuta va a hacer una maniobra de manos cruzadas, así fijando la clavícula. Al momento de que estemos en esta posición, el paciente va a estar totalmente recargado y apoyado, y vamos a ejercer una flexión de cervical siempre y cuando la clavícula se quede fija con las manos del terapeuta. Continuaremos con el tratamiento. Ahora empezaremos con la articulación glenohumeral. Vamos a ver si el tratamiento de una superioridad del húmero. Este consiste en tener al paciente en una posición de decúbito supino. El terapeuta estará al costado al miembro evaluar y le llevaremos una flexión del paciente a 90 grados. El terapeuta con ambas manos va a sujetar la porción proximal del antebrazo y en todo momento el movimiento va a ser sobre la camilla. Puede llegar a despegarse muy poco de la camilla. Vamos a hacer una tracción sobre él. Al momento de que lleguemos a la tracción, descansamos y volvemos a repetir. Se puede llegar a realizar un movimiento de impulsión. Este consiste igual en hacer la tracción y al momento que llegamos a una tensión, jalamos en ese mismo momento. No soltamos al hacer la tracción, o sea, jalamos, tenemos la tensión, no soltamos y volvemos a hacer un pequeño impulso. Veremos el tratamiento de una anterioridad del húmero. Este consiste en tener al paciente en una posición de decúbito supino. El paciente va a estar totalmente relajado con el brazo estirado. El terapeuta estará colocado al miembro a evaluar. Con una mano va a ejercer una presión sobre la cara anterior del húmero y con la otra puede fijar la clavícula o puede ejercer aún más presión dependiendo qué tanto pueda resistir el paciente. Al momento que lo ubicamos y fijamos, hacemos una presión. Al momento que nosotros sintamos una tensión por parte de la articulación y soltamos, volvemos a hacer una presión y volvemos a soltar. También se puede hacer el movimiento de impulsión. Igual consiste en hacer presión, no soltar y aquí mismo hacer un pequeño movimiento de impulsión. Soltamos y volvemos a ejercer. Hacemos la presión y volvemos a hacer el impulso. Continuaremos con el tratamiento de la articulación glenohumeral. Esta vez veremos una posterioridad del húmero. Este consiste en tener al paciente en una posición de decúbito prono, pero como sabemos, si lo ponemos en decúbito prono, no estaría alineado a la cintura escapular. Entonces nos apoyaremos con un colchón para así ponerlo a la altura y que sea capaz de mantener una compresión estable. Entonces vamos a ubicarnos por la cara posterior del húmero y vamos a, con la otra mano, como dijimos en la anterior prueba, vamos a ejercer una fijación o una presión mayor y vamos a hacer la presión constante hasta sentir la tensión y liberamos. Volvemos a hacerlo y volvemos a liberar. Igual hay un movimiento de impulsión. Este consiste, igual que lo hemos dicho, vamos a hacer la presión, vamos a mantenerlo ahí mismo y ejercemos el impulso. Volvemos a relajar, llevamos a la presión y hacemos un pequeño impulso. Empezaremos a ver la musculoenergías. Empezaremos con el subescapular. Este consiste en tener al paciente en una posición de decúbito supino y llevaremos a una abducción de 90 grados y la posición del brazo va a estar en una posición neutra. El terapeuta va a estar al costado de ser evaluado y vamos a hacer el terapeuta un movimiento de jalar hacia fuera y el paciente lo que va a intentar hacer es intentar llevar al hombro hacia su lugar. Vamos a ejercer el movimiento y la jala. Relajamos y volvemos a repetir.
Esto se contará la regla de 3×3. Veremos la músculo energía del bíceps. Este consiste en la paciente en una posición de sedestación y vamos a llevar a una extensión completa del codo, manteniendo la palma de la mano totalmente abierta. El terapeuta va a estar al costado de ser evaluado y va a ejercer una fuerza al lado contrario que se le pide al paciente, que es una flexión. Le pedimos al paciente que ejerza el movimiento y relajamos y volvemos a repetirlo. Igual se va a mantener la regla de 3×3. Veremos la músculo energía del músculo de tríceps. Consiste en la paciente en una posición de sedestación y llevaremos una flexión completa al paciente de codo. El terapeuta va a estar al costado a ser evaluado, la mano va a estar en una posición neutra y vamos a abrazar el puño del paciente para así ejercer una resistencia a la fuerza del paciente, que va a ser el movimiento de una extensión. Le pedimos al paciente que realice el movimiento, volvemos a repetirlo y igual mantendrá la regla de 3×3. Veremos la movilización del radio. Consiste en tener al paciente en una posición de sedestación y el paciente va a mantener una flexión del miembro, o sea que está el codo a unos 30 grados. El terapeuta va a sentir la cabeza del radio. Al momento que lo sentimos, vamos a hacer un movimiento de anterior y posterior para así checar si está en buena posición el radio. Veremos la movilización cúbito radial. Consiste en tener al paciente en una posición de sedestación y el terapeuta estará al frente del paciente, así podrá manipular correctamente la porción del cúbito y radio. Y vamos a fijar con la mano derecha el radio y vamos a movilizar el movimiento de pronación y supinación del cúbito. Esta prueba se puede hacer en la porción distal o en la porción proximal. En la porción proximal se tiene que hacer la misma fijación, que sería el radio, y se lleva el movimiento a pronación y supinación del cúbito.